algo que Dios me mostraba y yo quiero compartirlo más adelante. Job capítulo 3, versículo 25 y versículo 26. Quiero que unamos la lectura, los varones versículo 25, las mujeres versículo 26. Pero quiero que de favor, si tienes a tus hijos, acércalos a ti. Yo quisiera compartir esta palabra para familias, para padres. Si hoy no están tus hijos aquí, quiero que estés pensando en ellos. Si hoy no está tu esposa, no está tu esposo aquí, no está toda tu familia aquí, yo quiero que estés pensando en ellos durante la lectura y el mensaje. ¿De acuerdo? Job capítulo 3, versículo 25, versículo 26, unidos los varones, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. A ver, otra vez por favor, varones, porque el temor... Mujeres, por favor, versículo 26. Tengo que reconocer que las mujeres nos ganan a leer uniformes. Un fuerte aplauso, por favor. Hay que gozarnos por eso. Nos da pena, varones. A ver, vamos a cambiar las cosas. ¿Qué les parece? Nada más las mujeres se sientan, por favor. Por favor, los varones de pie. Vamos a leer de nuevo el versículo 25. Que las mujeres escuchen que leemos bien. Otra vez. Porque el temor que me espantaba... Ahora un favor, por favor, un aplauso para los varones que pudieron cambiar. Pueden sentarse. Yo te pregunto algo, ¿cuáles son los temores que tienes en la vida? ¿A qué le tienes miedo? ¿Al fracaso o al éxito? ¿A qué le tienes miedo? Job está hablando claro. El temor que me espantaba. ¿Cuál sería el temor más grande que ahorita pudieras expresar? ¿Cuál sería el miedo que hoy pudieras explicármelo y decir, este es mi miedo? Job está diciendo claro, el temor que me tenía, el que yo pensaba, el que me agobiaba, el que me quitaba el sueño, el que me despertaba por las madrugadas, el que me hacía morder las uñas, el que me hacía quebrarme los dedos, el que me hacía caminar de un lugar a otro. ¿Qué tipo de acción tienes que el temor se ve reflejado en esas acciones? Piensa por un rato. Pedí que estuviera cerca de tus hijos. Pedí que estuviera cerca de tu familia. Porque creo que los temores más grandes que vivimos como seres humanos es que nos den la noticia que no quisiéramos escuchar de nuestros seres queridos. ¿Qué es lo que le quita el sueño a una madre cuando sabe que su hijo está lejos? La preocupación. ¿Cómo está? ¿Habrá comido? ¿Qué estará haciendo? ¿Quiénes serán sus amistades? ¿Cuál será la preocupación de una madre cuando tiene que despedir a su hija y decirle, hija, te tengo que llevar al altar, te vas a casar, pero si supieras que este muchacho todavía no me convence? ¿Cuál es el temor que te quita el sueño? ¿Cuál es el temor que te agobia? ¿Cuál es el temor que te presiona, que llegas a tomar decisiones incorrectas? Hay una verdad, es que la vida no la tenemos comprada, es que la vida no está asegurada. Nadie de nosotros puede asegurar que vamos a amanecer el día de mañana. Y esa es la verdad, que como padres tenemos temores sobre nuestros hijos. ¿Qué va a ser de ellos? ¿Qué va a ser de su futuro? Un hombre había logrado una gran fortuna, un hombre había crecido económicamente. Su padre le había dejado una pequeña ahorro de economía, una pequeña herramienta, y de eso logró hacer una empresa. Había almacenado, había guardado, había crecido, tenía sus propios ahorros y tenía ya una empresa sólida independientemente a sus finanzas. Y fue con un médico y le dijo al médico, tú estás bien físicamente,
pero te veo mal. Desde que murió tu mujer, te veo mal. Me gustaría que fueras con un psicólogo, que tomaras unas terapias para que desahogaras tus emociones, tus sentimientos y fueras libre por un momento. Estando con el psicólogo le dice: mira, necesito que me digas cuánto tienes en deuda y cuánto tienes en capital. Le dice: no tengo deuda, tengo puro capital. Tengo mis ahorros personales para mi vida, para disfrutar mi vejez, y la empresa no se va a preocupar por mí. Estoy a punto de elegir al próximo director, que es uno de mis hijos. Le dijo: pero es que tienes preocupaciones, pensé que tuvieras deudas. Dice: no, de verdad tengo una gran fortuna que no necesito trabajar, pero no veo a ninguno de mis hijos capaz de dirigir la empresa. Le dijo: te espero la próxima cita, dame 7 lugares, 7, a dónde te gustaría ir de vacaciones. En la siguiente cita, aquel hombre llegó con la lista de lugares a donde deseaba ir de vacaciones. Aquel hombre empezó a leer y dijo: muy bien, vas a gastarte tu dinero en vacaciones. Así es que 7 lugares, le pagó hotel, almuerzo, comida, cena, todos los lujos a sus hijos y a sus nietos, y se gastó sus ahorros. El hombre llegó preocupado después de la última temporada de vacaciones con sus hijos. Llegó preocupado con el psicólogo y le dijo: ahora tengo un problema, me acabé mis ahorros. Dice: ¿cuántos años tienes? Tengo 73 años. ¿Cuántos años te quedan de vida? Pues yo quisiera vivir unos 20 años más. No te preocupes, tienes una empresa que te puede solventar. Dice: ¿y mis hijos? Ese es tu problema, te estás acabando por tus hijos. Cuando aquel hombre falleció, dejó en su testamento: hijos, la herencia que tenía para ustedes la disfrutamos juntos. Lo que queda es reconstruir la empresa. Si yo, no teniendo lo que tenían ustedes, hice lo que tengo, lo que les dejo a ustedes es mayor para que crezcan más. Este hombre se dio cuenta que había algo muy importante. La vida es una, y cada minuto es una oportunidad de vivir con los tuyos, ser feliz, disfrutar la vida, agradecerle a Dios por lo que Dios te ha dado. ¿De qué te sirve quejarte, molestarte, exagerar más allá tus preocupaciones? ¿De qué te sirve dejar que los temores dominen tu corazón? Tus miedos, tus celos, tus pensamientos te están traicionando. La vida está pasando y no eres feliz. ¿Me estoy explicando? ¿Quieres más claro? Una persona que se la vive con problemas en sus pensamientos no está disfrutando la vida. Su mujer se espera por el mejor platillo para que pueda disfrutar la comida, y el hombre está renegando por el platillo. La mujer se espera por plancharle bien a tiempo la ropa, que esté en orden, las cambias de ropa combinadas, todo en orden, y el hombre siempre busca un pretexto en esa cambia de ropa. Te vas a morir y nunca vas a ser feliz. Que trae 2 rayas el pantalón, que trae un poquito de manchas aquí adentro del cuello. ¿De qué te sirve preocuparte por eso? ¿Sabes qué sucede? Que cuando tú le das prioridad a los temores en la vida se te está pasando. Y lo más triste es que atrás de ti viene una generación que se está destruyendo. Y hablo de tus hijos, hablo de tu descendencia que está aprendiendo de ti. Estás destruyendo a tus hijos. Tú puedes orar, puedes ayunar, puedes tener el mejor reconocimiento por lectura de la Biblia, pero de nada te sirve si estás perdiendo a tus hijos. ¿Me estoy explicando? Job fue sincero. Job dijo: el temor que tenía, ese temor va a dominar tanto tu pensamiento que llegará el momento que le vas a dar prioridad, y al rato no vas a dejar ir a tus hijos a ninguna actividad de jóvenes porque los temores te abrazaron. En una de las iglesias que pastoreaba, había un hermano que era el que más muchachos tenía.
Y en las actividades de jóvenes era el que menos dejaba ir a sus hijos a las actividades de jóvenes. Cuando esos muchachos tuvieron confianza conmigo, me empezaron a decir uno a uno: pastor, ayúdeme, soy adicto a las drogas. Otro me dijo, más bien otra me dijo: pastor, ayúdeme, soy adicto al sexo y a las drogas. Cuando escuché a 3 de sus hijos, un día llamé a su papá y le dije: hermano, necesito que me entregue su cargo en el consultivo. Necesito que deje todos los cargos en la iglesia. ¿Pero por qué, pastor? Le dije: porque sus hijos no le dan el respaldo a usted para ser líder. Se enojó conmigo, empezó a hablar mal de mí, empezó a señalarme con los demás hermanos de la iglesia. Pero cuando empecé a bautizar a sus hijos, después de eso, me los empecé a ganar para Cristo, los empecé a impulsar, los empecé a ayudar a sanar su corazón, a ser libres de las drogas. Ahora sí, el pastor: venga para acá, pastor, le invito a comer, pastor, le invito a dónde va a ir, le apoyo. Cambió radicalmente. Me estoy explicando. Yo quiero que analicemos. Dije que iba a hablar sobre un tema. El tema que yo te traigo es padres que bendicen o maldicen a sus hijos. El temor de Job. ¿Cuál era el temor de Job? Vamos a conocer. Dice el versículo 26: no he tenido paz, no me aseguré, no estuve reposado, no obstante me vino turbación. Es verdad, ya es tarde cuando la muerte le llega a tus hijos. Es tarde cuando te tienen que decir: venga a reconocer el cuerpo. Esperas que ahí tu hijo se reconcilie con Dios. Y no hablo de que tu hijo ande mal con la delincuencia. Sabemos que salir fuera de casa es un peligro en este día. En cualquier momento, en cualquier momento, presta atención. La muerte puede sorprender a tu familia, arrebatándote al que más quieres. ¿Cuántas historias tristes hemos leído en las noticias? Acaba de graduar, acaba de recibir su plaza para empezar a trabajar y su vida fue cortada. ¿Cuál es el temor? ¿De qué sirve darle una carrera a tu hijo si no asegura su alma en el cielo? ¿De qué sirve darle una moto cara para que se sienta a la moda, pueda rugir por la avenida, si su corazón no está firmado en el evangelio? ¿De qué sirve darle un celular caro, último modelo, la mejor tecnología, si lo que él o ella expresa es camino al infierno? De nada le va a servir. Ese temor que tienes te va a llegar un día. Vas a sepultar a tu hija, vas a sepultar a tu hijo, y vas a querer decir como Job: el temor que tenía me vino. Sí, tuviste la culpa. Pronto van a morir 3 jóvenes en la iglesia, me decía Dios. 3 jóvenes. Va a haber lamento, me decía el Señor. Por eso es que Dios me dio esta palabra. Porque necesito decirle a esos padres: o bendicen a sus hijos antes de sepultarlos, o los mandaron con maldición. ¿A dónde quieres que tus hijos vivan la eternidad? ¿A dónde? Acompáñame a una historia. Te voy a hablar solamente sobre 2 padres, y tú vas a tomar el ejemplo de uno de los 2. Y vamos a la historia de un hombre que no le costaba nada haber hecho lo correcto, pero no lo hizo. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Aunque me digas: pastor, pero mis hijos están con su mamá porque estoy divorciado, o mis hijos están con su papá porque estamos divorciados, pero siguen siendo tus hijos. Y tienes una responsabilidad espiritual. Primero de Samuel 3:13 dice: le dice Dios: y le mostraré que yo... ¿Qué? Hagamos una pausa ahí. ¿Qué va a hacer Dios? Si está tu marido a tu lado, dile a tu marido: oye, marido, Dios va a juzgar nuestra casa.
Si está tu mujer, dile: mujer, Dios va a juzgar nuestra casa. ¿Tú crees que te vas a salvar de ser juzgado? ¿Tú crees que Dios te va a decir: eras de los que danzaban en el templo, no te preocupes, pásale, ya lo hiciste? Eras de los que hablaban en lenguas, de los que visitaban hospitales y sanaban los enfermos. No, no todo el que me diga Señor, Señor. ¿O se te olvida que la palabra de Dios dice que el juicio de Dios comienza por la casa de los siervos de Dios? Esa es la verdad. Los pastores, los profetas, los apóstoles seremos los primeros en ser pasados por juicio. Y hay de aquel que no esté a la altura de lo que Dios quiere. Hay de aquellos que no estén a la altura de lo que Dios está pidiendo, porque seremos juzgados. Dice el versículo 13: por la iniquidad. ¿Cómo dice? ¿Quién lo sabe? El papá. No digas que no sabes lo que tus hijos están haciendo. Oye, si tu hijo te está llegando con dinero que tú no le das, si tu hijo te está llegando con celulares que tú no le has comprado, si tu hijo está mostrando acciones que no son normales para un muchacho de su edad, no te hagas el ignorante. No te hagas el que no lo sabe. No le digas a Dios: Señor, yo no lo sabía. Eres su padre, eres su madre, y eres responsable de hablar y confrontarlo y decirle: ¿qué está pasando? No te comas la tortita, el sándwich del que te dijeron: ay papá, es que me lo dan, es que me lo dieron, es que me lo gané. Entonces yo podré decirle al que me llegó con el mensaje al celular: hay un bono de 7,500 a tu cuenta, ¿sí o no? Yo le hubiera puesto que sí. Y al rato decirles: hermanos, todos los que tengan mi número, por favor no contesten porque cayó una extorsión de llamada. Te estoy diciendo que si tú te comes ese cuento de tu hijo, de tu hija, y no lo pasas por los principios bíblicos, entonces tú sabes lo que viene para tu hijo. No te hagas el tonto. Eres responsable. Tú maldices o bendices a tus hijos. Dios está diciendo claro: Elí sabía lo de sus hijos. Y lo dice Dios: voy a juzgar su casa porque Él lo sabe, porque sus hijos han blasfemado. Fíjate cómo termina diciendo el versículo: y Él no. Mira, tus hijos te podrán una gran cátedra, una enseñanza de uso de tecnología. Es verdad que tus hijos te van a enseñar cómo funcionan los celulares, que nada más le hablas: oye Siri, ¿qué horas son? Oye Siri, márcale al pastor. Un día pregúntale: oye Siri, ¿quién es el más chismoso de la iglesia? Estaba dando una consulta a un muchacho y le dije: ¿ya le preguntaste a Alexa cuándo te va a dar diabetes? Dice: ay, ¿cómo cree que esa va a saber? Le digo: pregúntale. Y le preguntó, dice: por las condiciones, la edad y tu sobrepeso, en 3 meses vas a tener diabetes. $14 años el muchacho. Ellos te van a enseñar a dar cátedra, pero que nunca te enseñen. Oye bien lo que te voy a decir: que nunca te enseñen lo que Dios te enseña a ti a través de su palabra. Cuando digo esto, que nunca te enseñen, quiero que tú seas el maestro de tus hijos. Que antes de que ellos quieran investigar, tú seas el primero que les expliques que la mentira, la desobediencia trae maldición a su vida. Y de nada les va a servir saber manejar a Siri, a Alexa, a Google. De nada les va a servir si no conocen el camino al cielo.
Eres responsable. Versículo 13 dice claramente: Él lo sabe. No te hagas el ignorante. Acompáñame al capítulo 2, versículo 29, y vamos a comprender un poquito el panorama de la historia de Leví. Perdón, de Elí. Dice el versículo 29: porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo. Y fíjate lo que le dice Dios a Elí. Le dice: has honrado a tus hijos. Te lo voy a decir en otras palabras. A tu hijo sí le has dicho: ve y cómprate el celular, porque quiero que se lo presumas a tus compañeros de escuela. Pero nunca le has dicho a tu hijo: vete a una actividad de jóvenes. Porque le estás preguntando al hermano Pablo, pastor Pablo, ¿y quién se va a hacer cargo de los muchachos? Pero eso no lo hiciste cuando mandaste a tu hijo en la universidad a un viaje de estudios. No sé si me di a entender. ¿No te duele gastar 3, 4 mil, 5 mil pesos para que tu hijo presuma una playera, un pantalón, unos zapatos? Pero llegas con el lugar de las Biblias y buscas la Biblia más barata para tus hijos. Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que le regalaste una Biblia o le compraste un libro a tus hijos? ¿O le hablaste de un tema interesante? ¿Cuándo? ¿Me estoy explicando? Has honrado más a tus hijos que a mí, le dice Dios. Versículo 30. Algo muy triste, el versículo 30 dice: yo había dicho que tu casa... En otras palabras, mis hermanos, Dios había dicho que tus hijos y los hijos de tus hijos iban a ser parte del liderazgo de la iglesia. Pero dice Jehová: no, porque yo honraré a los que me honran. De nada sirve estar gozándote en la presencia de Dios y estar perdiendo a tus hijos. De nada sirve si no les estorbas como debes estorbarles. Antes de comprarle lo que ellos quieren, pregúntale cuántos versículos de la Biblia han aumentado a su conocimiento. ¿Me estoy explicando? Mira la pasión que tienen por el evangelio. Si voluntariamente oran, voluntariamente ayunan, voluntariamente buscan de Dios. ¿Qué tipo de música cargan en su celular? Mira, agárrales el celular de sorpresa y a ver qué traen. Sorpréndelos, estórbales. ¿Me estoy explicando? Aunque vengas y le digas al Señor: Señor, pero yo era el que más apoyaba la obra de Dios, de nada te va a servir. Elí vivió una de las tragedias que nadie debería vivir, porque era un hombre. ¿Cuánto le costaba hacer un sacrificio? Pregunto esto, oye bien. Estaba en el lugar donde estaba el altar, ¿sí o no? Estaba en el lugar donde había lo suficiente para preparar sacrificio todos los días, ¿sí o no? En lugar de presentar un sacrificio para pedir perdón por sus hijos, dejaba a sus hijos robar el sacrificio. Hay hermanos que se la pasan en el templo, pero dejan que sus hijos hagan lo que quieran. No estés pensando en alguien más, piensa en ti. No estés señalando a nadie más. Yo soy responsable de mi familia. Y aquí están mis hijos. Ellos saben que me he sentado a hablar con ellos. Los he llevado a reflexionar a la luz de la Biblia. Lo que estoy hablando seguro, porque tengo una responsabilidad delante de Dios de que mis hijos decidan caminar con Cristo. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina. Es triste que lo que Dios prometió para ti, al rato Dios se arrepienta y diga: no, porque no le estorbaste a tus hijos. Sigamos leyendo. Dice el versículo 30, dice: me desprecian, y a los que me desprecian serán tenidos
En cuanto, lo más triste, se va multiplicando. Vienen días en que cortaré tu brazo. Es verdad que aquí hay muchos jovencitos que de niños recibieron profecía bíblica, profecía oral. Vas a ser un siervo de Dios, vas a cruzar naciones. Te voy a decir dónde está frustrado esa profecía: en ti como padre. De nada sirve que Dios les haya hablado a tus hijos, mandarlos a las naciones, si no tienes el carácter para reprender lo que está mal. Yo he escuchado a muchos muchachitos aquí en la iglesia faltarle el respeto a sus padres con sus bromas y palabras. No es el rumbo. Tú decides bendecir o maldecir a tus generaciones. Verás tu casa, versículo 32, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Salem. ¿Comprendes esto? Qué triste va a ser que digan: híjole, el hermano que dirigía, el hermano que era parte del consejo, el hermano de los que estaban aquí con los diezmos, las ofrendas, ¿en donde terminó su familia? Dije que a Elí le pasó una desgracia que a nadie debería de pasarle. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que lo que viene más adelante, le dijo: tus 2 hijos van a morir en un día. Pero hay algo que le faltó aquí, que no tan solo murieron sus 2 hijos, murió Elí y murió su nuera. ¿Qué huele? ¿Qué le costaba a Elí levantarse todas las mañanas, llegar al altar, poner el sacrificio y decirle a Dios: Padre, perdona a mis hijos? ¿Qué le costaba a Elí llamar a sus hijos y decirles: van a ver, vengan aquí mismo y vamos a ofrendar un sacrificio? ¿Qué te cuesta a ti? Si ya sabes dónde está el altar, si ya sabes dónde está el templo Salem, y si ya sabes que aquí se predica la palabra de Dios a la luz de la Biblia, ¿qué te cuesta? ¿Qué te cuesta? Dije que te iba a hablar de 2 historias. Tú decides ser como Elí o prefieres ser como otro. Acompáñame a otra historia de otro hombre digno de mencionar. Capítulo 1, versículo 5, libro de Job. Aleluya. Job no vivía en la casa de Dios. Job no tenía un altar como lo tenía Elí. A Job le costaba construir el altar, ¿sí o no? Él no era perezoso. Si ya estás aquí con tus hijos, le dices a tus hijos: por favor, me apagas el celular o te lo rompo. Pero fíjate bien, mientras estoy predicando, te aseguro que tus hijos están con el celular. Ni para eso tienes autoridad. Versículo 5. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba. ¿Y qué hacía? Aleluya. Si sabes que tu hijo fue a la escuela y en ese día hubo un convivio, ¿qué tienes que hacer? Ven para acá. Que fue al desfile del 20 de diciembre donde van enseñando piernas las compañeras. Si no puedes echarle un chorro de aceite, aunque sea unas gotas de limón, pero que su vista se santifique. Y dile: te arde, el infierno va a arder más si dejas que lo que vistes reine tu mente. No, hermano, vamos a dejar ciegos a los hijos. No, estoy usando un tipo de ejemplo. Fíjate, dice la Biblia que Job santificaba, dice, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Es verdad, Job tenía temor: algún día mis hijos van a morir, algún día mis hijos van a morir. Y esa preocupación llevaba a Job a cada mañana levantarse y santificar a sus hijos, poner a sus hijos en las manos de Dios. No importa dónde estén tus hijos, no importa qué hagan tus hijos, acuérdales lo que dice la palabra de Dios.
que al que obra mal, mal le va, que al que peca contra Jehová, no hay quien lo pueda defender. Acuérdale, santifícalo. ¿Qué digo santifícalo? Lo digo en el sentido bíblico. Apártalo, porque santificar es apartar. Dice, y Job se levantaba, porque Job decía, quizás. Hagamos una pausa, no te hagas. Tu muchachito tiene 14 años, tiene 15, tiene celular a la mano, no tiene control YouTube ni las páginas de internet. Y por si sabes, probablemente está pagando Netflix o cualquier otra plataforma de películas. No te hagas. Que sepa más de pornografía tu hijo que lo que tú tienes de adulto. O te pregunto, ¿estás monitoreando lo que tu hijo ve a solas? Me tocó entender un caso. Voy a tratar de ser muy precaución con la historia. Esta muchachita llegó con unos problemas. Y cuando estoy tratando el problema me di cuenta que había un problema de adicción. Y empecé a hacerle preguntas, empecé a llevar la plática hacia esa adicción. Y me di cuenta de un tipo de adicción que hay. Cuando empiezo a investigar mientras estoy hablando con esta muchacha, me doy cuenta de que hay una situación en las redes sociales que pocos padres saben. Y las reglas de las plataformas, de las redes sociales, no son violadas. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay forma de que como muchas muchachas empiecen a pecar contra Dios, de manera que las redes sociales no prohíben esas páginas a la luz de jovencitos y jovencitas. Cuando me di cuenta de esta adicción, le dije, estás en serios problemas, porque si sigues con esa adicción no vas a ser feliz, y lo peor de todo, vas camino al infierno. Fíjate lo que dice la escritura. Dijo Job, quizás. Si tu muchacho tiene 20 años, tu muchacha tiene 20 años, no meta las manos al fuego por él o por ella. No te hagas el inocente. Y no digas, ay hermano, pero es que mi muchacho es de los que le echan ganas en la iglesia. Con todo lo que vivimos siglo XXI, te puedes llevar sorpresas. Te puedes llevar sorpresas. ¿Me estoy explicando? Si tú no acostumbras a orar y a leer la Biblia con tus hijos, si tú no acostumbras a tener un tiempo de comunión bíblica y comunión espiritual con Dios con tus hijos, no te hagas. Tus hijos van camino al infierno. Y es tu responsabilidad. Santifica a tus hijos todos los días. Compromételos con Dios todos los días. Dice este versículo, quizás se fueron de chismosos y me metieron en problemas porque la vecina se dio cuenta que mi hija estaba ahí en el chisme. Imagínate lo que quieras para que le digas a tus hijos, espérame, aquí no, vamos a accionar. ¿Me estoy explicando? Porque si tú te das la idea de que tu hijo es un santo y merece estar en un nicho con unas velas y unas flores, ya perdiste el camino. He descubierto, porque a Dios le ha placido, he descubierto la vida secreta de muchos muchachos, porque a través del celular me han llegado información de cómo los demonios trabajan con ellos y los seducen. Una ocasión le mostraba el celular a mi esposa y le decía, mira, esta es hija de un pastor. Y me decía mi esposa, ¿y qué piensas hacer? Le dije, vamos a orar por ella. ¿Me estoy explicando? Somos responsables. Dice Job, quizás habrán pecado mis hijos. Y fíjate lo que dice, habrán blasfemado contra Dios en sus corazones.
Job sabía que sus hijos eran adultos y que podrían hacer cualquier tipo de pecado a escondidas de su padre. A Job no le comían el mandado, decimos aquí en Tierra Caliente. Ay, hermano, ¿qué tiene? Va con unas, me dice una hermana de la iglesia: pastor, ¿está bien que mi hija vaya a una pijamada? Y yo le dije: ¿qué es una pijamada? Una noche de oración, ¿verdad? Pero por la sonrisa que vino algunos, creo que saben lo que es una pijamada. Y le dije: a ver, hermana, le dije, le voy a hacer 3 preguntas. Se las hice. Ay, hermano, entonces no está bien, porque yo le dije a mi hija que sí, que si era con sus amigas no había nada de peligro. Ah, pues ese es el peligro. Ese es el peligro, que usted piensa que no hay peligro. Es mejor pensar como Job. Piensa lo peor de tus hijos para que los santifiques. No pienses que son angelitos y que el pastor Elías debería poner a tus hijos a tocar y a cantar porque son unos santos. No, 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 no. Job se imaginaba lo peor de sus hijos para poderlos santificar. ¿Sí me estoy explicando? Porque si le llegaban con un celular nuevo, a ver, ¿y este celular de dónde? Y el que yo te di. Y si de repente llegaba con que tenía saldo y te acababa de decir: papá, ya no tengo saldo, y de repente te llegó con saldo, que ya puede hablar y navegar en internet. A ver, espérame. ¿De dónde obtuviste saldo? ¿Me lo vas a explicar? Porque el único que te puede dar para el saldo soy yo. ¿O te gusta que le ponga saldo el novio a tu hija? Si a ti te gusta que el novio le ponga saldo a tu hija, entonces tu hija va camino al infierno. ¿O te haces? ¿Para qué crees que le pones saldo? Aquí hay unos muchachitos que con su mirada me están diciendo que han puesto saldo. Perversos, hijos del diablo. Si a ti te gusta, y si llegó tu hijo y te dijo: mamá, es que le puse saldo a mi novia, dile que no tiene padre, madre o alguien que le provea. No aceptes que tu hijo ponga saldo, al menos que sea un favor que te diga la futura suegra: oiga, hermana, perdóneme. Si tienes cara, decirle al papá, a la mamá de ese muchacho que es novio de tu hija, que le ponga saldo, entonces no tienes vergüenza tampoco, vas camino al infierno. Te quiero hablar la verdad, no te hagas. Job miraba a sus hijos con la realidad de los años y dijo: me interesa salvar a mis hijos. Job dijo: me interesa. Cada mañana, Señor, aquí están mis hijos. Dedícale tiempo a mi madre, tu hermana que estás aquí, te va a dar la receta de cómo todas las mañanas iba con nosotros a orar por nosotros, nos ponía aceite. Y mi madre decía a Dios: si te va a servir lo dejas, y si no te lo llevas. Job no dudaba de lo que sus hijos eran capaces de hacer. Seguimos leyendo, por favor. Dice el libro de Job: un día aconteció que sus hijos e hijas estaban como lo sospechaba su padre, bebiendo en la gula. Lo que él sospechaba era verdad, ¿sí o no? Dice: estaban comiendo y bebiendo vino en esta casa donde dice: aquí mi papá no me ve. Me voy a poner aquí porque aquí puedo hacer lo que yo quiera a escondidas. Versículo 19. Dice el versículo 19: y un gran viento vino del lado del desierto y refrescó a sus hijos. Les quitó el calor a sus hijos. ¿Qué hizo? Azotó. A tus hijos un día los va a azotar ese viento. A tus hijos un día los va a azotar ese viento.
El temor que tú tienes, sí, porque probablemente te vas a quedar sola y solo y vas a pensar que Dios tuvo la culpa. ¿Para qué te quitó a ese hijo que te había dado? ¿Sabes por qué? Porque no tuviste la capacidad de actuar con prudencia y como debes de ser. Dice el versículo 19: azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. ¿Cuál es el temor que tú tienes? ¿Que tus hijos se mueran o que vayan al infierno? Si tu temor es que tus hijos vayan al infierno, entonces debes de hacerlo de Job. Pero si tu temor es que tus hijos vayan al infierno y te comportas como Elí, está peor. Te va a pasar lo que Elí. Tus hijos, tu casa, tu familia y hasta tú también. ¿Me estoy explicando? ¿Bendices o maldices a tus hijos? ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Qué tipo de mujer quieres ser? ¿El que reprende y estorba a sus hijos? ¿O el que se levanta todas las mañanas y antes de prepararles sus sándwiches ya les está recordando la palabra de Dios? Y antes de prepararles su juguito de naranja, su desayuno para la escuela, le está diciendo: Señor, perdona a mi hijo si en esta noche te falló, si en esta noche hizo algo indebido, perdona. Saliendo su hijo, vete al cuarto y empieza a orar por ese cuarto. Pero no lo has hecho. Te has confiado. Porque tu hijo tiene una Biblia, piensas que es suficiente. ¿Qué te cuesta santificar el cuarto de tu hijo? Y que si tu hijo un día se le ocurre hacer una tontería en ese cuarto, el Espíritu de Dios le encienda las luces y lo delate. Es mejor que pares al hospital y le hables al pastor: pastor, ayúdeme a orar porque mi hijo hizo una tontería, me da vergüenza. Pero que Dios tenga misericordia de él. Y no que después digas: pastor, mi hijo murió, ¿se habrá salvado? Esa es la pregunta más difícil que como pastores hemos tenido que buscar una respuesta. Mi hijo se alcanzó a salvar, pastor, porque no sabemos en qué condiciones estaba su corazón. ¿Me estoy explicando? Te pregunto, ¿quieres bendecir a tus hijos o quieres maldecirlos? Si quieres maldecirlos, no hagas nada, deja lo que ellos quieran hacer, déjalos, págales lo que ellos te quieran pedir. No les reprendas, no les limites, desgástate para ellos y van camino al infierno. Levántate como levántate como Job, levántate, ponte en la brecha, santifica a tus hijos, apártalos del mal, entrégalos a Dios y recuérdales que fueron consagrados para el servicio de la obra de Dios. Ponte de pie. ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus temores? Escuche bien, Dios está hablando. Escuche bien, Dios está hablando. Voy a leerles 3 textos de la Biblia. Os trastorné como cuando Dios trastornó a Sodoma y a Gomorra, y fuisteis como tizón escapado del fuego, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Y escucha bien: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh familia. Porque he aquí el que formó los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Ha sido clara la palabra. Él no sabe que Dios nos acaba de decir eso aquí. Vente con tus hijos.
Y más vale que comprometas a tus hijos con Dios ahora, porque están a punto de perecer algunos jóvenes de la iglesia. Dios va a cortar pasos. Dios va a cortar pasos. Yo le estoy diciendo a Dios, Señor, quiénes son. Y qué bueno que Dios no me ha dicho quiénes son. Le has dejado puerta abierta al diablo para destruir a tus niños. Y piensas que amas a tus hijos, por eso no les corriges. Piensas que porque amas a tus hijos, por eso no les evitas. Y dices, mi papá me azotó, mi mamá me azotó. Yo quiero darle a mis hijos lo que mis padres no me dieron. Y los estás empujando al infierno. Esta palabra vino de Dios. Y el profeta lo dijo claro: traigo una palabra de Dios para ti, Salem. Empieza a orar por tus hijos. Si de verdad no sabes, dile como dijo Job: Padre, perdona, porque quizás mi hijo te falló. Quizás mis hijos, aunque no están aquí conmigo, te fallaron. Es tiempo que empieces a pedir perdón a Dios por la vida. Mira, aunque tus hijos tengan 8 años, aunque tus hijos tengan 7 años, 6 años, ya le están fallando a Dios. Es tiempo de renovar votos con Dios. Es tiempo de comprometerte con Dios por tus hijos. Es tiempo de entregar a tus hijos al reino de los cielos. Arrebátalos del infierno. Arrebátalos de las garras del diablo. Santifica a tus hijos. Santifica a tus hijos. Santifica su habitación. Santifica lo que ellos usan cada día. Conságralo para Dios. Pide perdón a Dios. No digas, Señor, a lo mejor mis hijos no. Tú dile, Señor, perdona los pecados de mi familia. Perdona los pecados de mis hijos. Perdona, perdona, perdona. Me humillo delante de ti. Me duele el corazón. Me duele el alma lo que hacen mis hijos. A donde se encuentren tus hijos, a donde estén tus hijos ahora, envía ese clamor en oración. A donde esté tu familia, no seas como Elí, no seas como Elí. Gánale a tus hijos, toma la delantera y santifícalos para Dios. Santifícalos para Dios. Entrégalos al reino de los cielos. Ojalá y puedas ponerle aceite en su cabeza, comprometerlos con el reino de los cielos, consagrarlos, entregarlos y decirle a Dios: vivo o muerto, mi hijo te pertenece, mi hija, mis nietos, mis tataranietos, toda mi descendencia es tu propiedad. Es tiempo de que clames a Dios. Aquí estamos, Padre, aquí estamos, Señor. Tú eres el sacerdote de la casa. Tú eres el sacerdote de la casa. Tú eres el sacerdote de la casa. Santifica a tus hijos. Santifica a tus hijos. Levanta las manos. Levanta clamor. Santifica a tus hijos. No digas, Dios lo tiene en su mano. Y cuando Dios quiera, cuando sea el tiempo de Dios, Él los va a llamar. No te estés engañando. No te estés engañando. Es ahora, porque el mañana tú no sabes lo que Dios va a hacer. Esta palabra ha calado mi corazón. En mi vida funcionó la oración de mi madre: si vive, vive para servirte, y si no, que se muera como los demás. Pero mi madre dijo: no quiero que se pierda. Y estoy de pie por esa oración, por ese compromiso.
y está funcionando en mis hijos. Si viven, viven para ti, Señor. Y si no, llévatelos ahora que son niños, antes que cometan pecado voluntario y se pierdan. Es ahora. Es tiempo de consagrar a tus hijos. Es tiempo de consagrar a tus hijos. Es tiempo de comprometer a tus hijos con el cielo. Es ahora. Que Dios limpie la vista de tus hijos. Que Dios santifique el oído de tus hijos. Que Dios santifique la lengua, sus labios. Que Dios santifique sus pasos. Padre, que su cuerpo entero esté consagrado para el reino de los te cielos. pido misericordia para esos tres jóvenes, Padre. Solo que tengan la oportunidad de reconciliarse contigo, Señor. Que puedan tener la oportunidad de pedirte perdón. Eso, Señor. Y tú cumplirás la palabra, Padre. Porque tu palabra es buena. Porque tu palabra es buena. Porque tú amas, Señor. Y tú corriges. Puedes abrazar a tu hijo. Puedes abrazar a tus hijos. Abrázalos. Ahora es tiempo de ministrar con un abrazo. Es tiempo de ministrar con ese abrazo. Es tiempo de sanar el corazón. Es tiempo de dejar que el Espíritu Santo santifique el corazón de tus hijos. Cuidaré mis manos. Sí, Señor. Somos el barro en tu mano.